fuentes de fondos. Por ejemplo, bombardeó en el Líbano los lugares que sabían que ellos tenían el dinero, lo tenían en cajas fuertes. Entonces están sin dinero. ¿Y cambió en algo la posición, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a lo que está pasando? Sí, pero acá el tema es Irán en este momento. Y Irán están aterrorizados porque, y lo lees en la prensa iraní, hay un miedo, no saben cómo Israel va a reaccionar. Israel se estuvo reservando esta respuesta que es tan importante y que nos estamos acercando a las elecciones. Bueno, las esquirlas del terrorismo que empiezan a diseminarse por el mundo, como suelen hacer cuando entran estas campañas de terror absoluto, amenazaron a Argentina, se manejan en connivencia con dictadores como Maduro. Bueno, traen consecuencias. El terrorismo trae consecuencias. Las consecuencias son que empiezan a ser perseguidos los máximos líderes. En este caso, Yahya Sinwar era el líder máximo del grupo Hamas, el cerebro que manejaba todo. Lo encuentra, más allá de la inteligencia que se hace, se encuentra de casualidad en un ataque y bueno, fenece. Esta persona directamente lo abaten en una posición de atrincheramiento. Y bueno, ahora van a ver un poco lo que dice este analista internacional y luego hablamos al respecto de la situación que es muy, muy delicada. Lo encontraron en un edificio. El hombre estaba escondido en los túneles, ¿sí? Claramente hay todavía túneles que Israel no descubrió y estaba en los túneles. Por algún motivo este hombre había decidido salir de los túneles y probablemente estaba tratando de escaparse. ¿Por qué? Porque en su brazo tenía también un reloj satelital, un Garmin Fenix, que por supuesto sirve solamente cuando estás afuera. Es decir, claramente tenía intenciones de estar afuera y de casualidad un grupo de 3 soldados principiantes, en principio de su entrenamiento, recién había salido de entrenamiento, lo encontraron y con un dron entraron adentro para ver qué había y estaba él ahí. Incluso él trató de tirar con un... ¿Sabés qué? Mira, en el momento que vos lo estás contando es lo que estamos viendo. Acá estamos viendo una secuencia de video en la cual ya había habido un intercambio de disparos, se escapa, busca refugio en una construcción que está prácticamente, digamos, demolida y termina sentado en un sillón. Se nota que ya perdió una mano en este tiroteo. Hay un dron que está revisando toda la situación para ver quién está, quién no está, y se encuentran con esta persona que está sentada en un sillón. La casa está completamente destruida y evidentemente está intentando recuperarse. Hay que ver si tenía posibilidad de recuperarse, e intenta con un palo pegarle a este dron que estaba revisando y que se lo encuentra a él, que hasta ese momento no sabían que era Sinwar, no sabían que habían dado con el máximo líder de Hamas. Así es. Y luego vuelve a haber un tiroteo, él muere de un balazo en la cabeza, ¿eh? La autopsia dio eso. Ajá. Y luego, para asegurarse de que no pasa nada, un tanque destruyó todo el edificio y cuando están las fotos del cadáver de él, se lo ve entre escombros, ¿sí? Entre los escombros que se le cayeron encima cuando ya estaba muerto. Claro, claro. ¿Y dónde estaba precisamente Sinwar? ¿A dónde lo encuentran? ¿En qué zona de Gaza? Bueno, lo encuentran en la zona en donde Biden no quería que Israel entre, que era Rafah, ¿te acordás? Claro, claro. Que decían que iba a ser un desastre. Bueno, era ahí, Israel sabía que estaban por ahí escondiéndose. Y no es una casualidad que estaba en Rafah, sí, por supuesto, pero no dónde, no. Por supuesto, el encuentro fue fortuito. Pero claramente estaba en los túneles de Rafah, salió afuera y bueno, y la suerte le dejó de sonreír. Uh-huh. ¿A cuántos líderes de Hamas y de Hezbollah logró abatir Israel hasta el momento? Creo que la lista va más allá de los 15. Pero todos los líderes, todo el liderazgo alto y medio de Hezbollah fue liquidado. Eliminado, y Hamas también, todo el grupo. Le quedó un hermano a él que dicen que va a ser el heredero, todavía no se sabe. Hay otro hombre más, pero Hamas prácticamente está, a esta altura del partido está destruido, ya no hay Hamas. Y con él pasa algo curioso, porque Israel le pidió a la población de otra zona de Jabalía que salga para que ellos puedan encontrar a los luchadores de Hamas, y él mandó a decir que nadie salga. Él, como siempre, usaba escudos a los civiles, claro, y les pidió que no salgan. Ahora que se enteraron que murió Sinwar, salieron todos. Hay un éxodo de la zona, claramente perdieron el miedo.
Y sin el miedo jamás no vale nada, claro. ¿Sabés que me estaban contando que en algunas regiones que están siendo sometidas por esta clase de regímenes está pasando esto, está empezando a pasar esto de casi, no es que los consideran aliados, pero no ven con malos ojos que Israel estén tomando estas decisiones, porque en cierta forma que Israel avance contra los líderes de Hezbollah y que avance contra los líderes de Hamas, en cierta forma libera a la gente que está siendo utilizada como escudos humanos. Mira, cuando se llevaron secuestrados en el 7 de octubre a 200 personas, en su momento varios de ellos los mataron, etcétera, algunos liberaron, estos eran secuestrados, pero los verdaderos rehenes eran los gazatíes. Claro. Ellos eran rehenes de Hamas. Y me imagino, no todo el mundo, por supuesto, pero hay un porcentaje alto de gente que respira con alivio y aparte con el enojo de que por culpa de él y de su organización no existe ya, básicamente la franja de Gaza está destruida. Y lo trajeron ellos, ¿sí? Son los que... ellos son el motivo de que esto pasó. Claro, claro. Muki, ¿y cómo continúa? Porque, por ejemplo, en el caso de Hezbollah, cada vez que abatían a alguno de los líderes, a las horas que asumiera el segundo, también lo abatían. ¿Qué pensás que va a pasar con respecto a Hamas y cómo puede reaccionar Hamas con respecto a esto que acaba de suceder? A ver, Hamas es una ideología y como toda ideología no se muere nunca, pero la gente que la aporta sí. Y lo que tenés en este caso, ya no hay huestes, es decir, se están quedando sin huestes, ya se convirtió en una pequeña guerrilla, la reacción de Hamas ya no importa mucho y no tiene dinero. Todas estas organizaciones, Hezbollah, Hamas, vivían del dinero de Irán. Que viene del hecho que Biden le levantó las sanciones que tenía Estados Unidos contra Irán. Irán accede a muchos miles de millones de dólares gracias a que Biden, tratando de congraciarse con Irán para tratar de llegar a un acuerdo, le libera el dinero. Ese dinero termina en manos de los proxies, ¿sí? de Hamas, de los Houthis en Yemen y por supuesto de Hezbollah. Israel destruyó no solamente la organización misma, sino destruyó las fuentes de fondos. Por ejemplo, bombardeó en el Líbano los lugares que sabían que ellos tenían el dinero, lo tenían en cajas fuertes. Entonces están sin dinero. Y estas organizaciones sin dinero no pueden hacer nada. No tienen que pagar sueldos, tienen que mantener a la gente, se desarman. Y así que esto es lo que está pasando, sí. Claro. Muki, y mi última pregunta tiene que ver con repercusiones a nivel internacional, porque como bien vos decías, Biden pidió no entren en Rafah, había una campaña que decía los ojos puestos en Rafah, como diciendo, guarda que están abusando de su poder. Bueno, finalmente el ideólogo, el responsable de lo que fue el ataque del 7 de octubre estaba en Rafah y lo pudieron abatir. ¿Cambió en algo la posición, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a lo que está pasando? Estamos a 16 días de elecciones en Estados Unidos, no va a pasar donde nada, ¿no? Hay un empate terrible entre Harris y Trump. Nadie va a dar ningún paso en falso. Van a callarse la boca. Ayer se reunió junto con Schulz en Europa con el primer ministro de Alemania y el presidente de Francia, con Macron, Biden. Hicieron una pequeña declaración sobre Gaza, pero obviamente él utilizó a que están los otros dos ahí. Pero no va a pasar. Israel va a aprovechar estos 16 días para afianzar su posición de tal forma que después de las elecciones, por supuesto, dependiendo de sus resultados, pueden haber cambios importantes, ¿no? ¿Y qué puede pasar, digamos? ¿Qué significa esto de que Israel afiance lo que están haciendo? ¿Van a seguir avanzando? ¿Van a intentar ingresar en territorios para, entre comillas, pacificar esa situación? Sí, pero acá el tema es Irán en este momento. Y Irán están aterrorizados porque, y lo lees en la prensa iraní, hay un miedo, no saben cómo Israel va a reaccionar. Israel se estuvo reservando esta respuesta que es tan importante y que nos estamos acercando a las elecciones, ¿sí? Y Israel puede desde hacer un ciberataque terrible, desarmar básicamente a todo Irán, puede hacer un ataque contra las centrales atómicas, donde ellos están tratando de crear una bomba nuclear, ¿sí? Que es lo que Israel quisiera más que todo. Y puede incluso atacar las refinerías y los pozos de petróleo. Irán vive del petróleo, ¿sí? Del petróleo ilegal, porque no puede exportarlo, se lo entrega todo a China. Si Israel le destruye el petróleo a Irán, el precio del petróleo va a subir. Eso inmediatamente va a ser traducido bastante rápido en la subida del precio de la nafta en Estados Unidos, y eso para Kamala Harris es un golpe duro. Así que están todos atentos qué va a hacer Israel en estos próximos 16 días. Muki, y mi última pregunta tiene que ver con, tengo entendido porque estuve viendo algunos videos, que en este momento,
en este momento? Prácticamente Israel no deja de vivir bajo ataque, las sirenas siguen sonando y cayeron algunos proyectiles. ¿En qué zona y desde dónde están atacando Israel en este momento? Israel está siendo atacada de 6 frentes distintos. Llegan drones desde Siria, drones desde Irak, drones y misiles desde el Líbano, misiles que vimos desde Irán y los misiles de los Houthis desde el Yemen. Así que de todos lados le tiran. Pero hoy acaba de pasar algo importante, y es que el problema con los drones es que el sistema de la cúpula de hierro no es perfecto contra los drones. Y hay que utilizar aviones o helicópteros para tirarlos abajo, y no es tan simple. Entonces, por ejemplo, llegaron 3 drones del Líbano, 2 de ellos fueron abatidos por los helicópteros, pero uno llegó hasta donde vive el primer ministro Netanyahu, o cerca. Nadie sabe exacto dónde, porque tampoco no quieren contar para no dar información cuán certero fue, ¿no? Claro. Pero básicamente, y Netanyahu salió hace 10 minutos en un video diciendo: a mí no me van a presionar, tirame todos los drones que quieran, nosotros vamos a seguir hasta que se termine el tema, terminemos con los proxies, así se llaman, Hamas y Hezbollah y los Houthis de Irán. Y Irán sin proxies no tiene fuerza. Irán no tiene fuerza aérea. Irán lo único que tiene son los misiles. Y los misiles, te recuerdo que las últimas 2 veces se los atajaron. Casi todos. Así que Irán está en una situación, desde el punto de vista militar, mala. Si entra en un conflicto directo con Israel, Irán la va a pasar mal. Y está claro, y yo creo que ese es el motivo del pánico en este momento, porque ya no tiene con qué darle, ¿no? Hezbollah no, Hamas no, se van quedando sin nada. Y los americanos ayer bombardearon a los Houthis en Yemen, utilizando un avión especial con bombas que entran muy adentro en los refugios, búnkers, que ellos tienen las armas, los misiles, bien bajo tierra para protegerlos, y se los destruyeron desde el aire, como mensaje tanto a los Houthis y más que todo a Irán: podemos llegar a cualquier lado, en buen argentino, no jodan. Clarísimo el mensaje del final. Muki, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Con mucho gusto, siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo. Muki Tenenbaum, analista internacional, explicándonos un poquito lo que fueron las últimas noticias, los últimos informes, las últimas situaciones vividas ahí en Medio Oriente. Quiero contarte que... Bueno, ahí más o menos ya tenemos el panorama, digamos, el temporáneamente más cercano, que es lo que sucede en Franja de Gaza y los principales actores. Me es imposible en este momento no concatenar esta información y a la vez encadenarla con lo que decía el analista político, porque el primer ministro de Israel le llegó cerca un dron. Y fíjense lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de la fabricación de drones. No sé si saben, pero esta semana se aceleró muchísimo la producción de drones destinados a enviarlos a Irán. Entonces, cuando Netanyahu habla de terminar con los proxies, no creo que solamente se esté refiriendo a los proxies cercanos. Sí que son los que inmediatamente amenazan a Israel porque lo tienen rodeado. ¿Significa que tienen mayor fuerza de fuego? No, la mayor fuerza de fuego la tiene Israel. Sin embargo, utilizan este sistema de proxies para rodear a Israel y poder concretar su misión, que es acabar completamente con el pueblo israelí y que ellos puedan entablar un nuevo reinado de terror. Sin embargo, desde dos lados diferentes esto está previsto con números negativísimos, les diría, para lo que es Irán. Por ejemplo, uno de los frentes es la situación geopolítica. El terrorismo en la historia de la humanidad ha sido condenado enormemente, sobre todo con el antecedente que tienen de las Torres Gemelas en Estados Unidos, además de los atentados que sufrió en Argentina, por ejemplo el atentado de AMIA, y en diferentes otras partes del mundo en donde, bueno, se pasaron realmente ya de genocidas, porque eso es lo que son. Lo que pasa es que el fin no es el genocidio, el fin es el implantar terror para luego implantar esa cultura horrible que tienen y poder avasallar sin ningún respeto a la vida, a la propiedad, que en definitiva es la parte violenta exiliada, a mi criterio, que termina defendiendo después la izquierda. Vieron que utilizan banderas de Palestina enarbolando la causa justa de que
Palestina no es Hamas, Palestina no es Hezbollah. Bueno, hay un problema muy grave porque están afectando, si ellos defienden eso y que es otra cosa, hay un problema muy grave que están realmente defendiendo algo que de donde están surgiendo líderes todo el tiempo, que bueno, ya en las primeras y segundas líneas han sido abatidos, pero la realidad es que de ahí, ¿de dónde surgen los líderes? Bueno, de las mismas partes. Pero sin irme por las ramas, les hablaba de, por ejemplo, libros en donde avalan que lo de Israel en realidad parte de muchas cosas, de derecho incluso, del causa belli que tiene Israel, del poder defenderse. Imagínense que es una nación con un domo gigante en protección a misiles. La otra vez 600 misiles tiró Irán, que está en plena relación con Maduro, entablando relaciones con Petro. Y no es casualidad. No es casualidad que Bolivia también se meta en el medio, que tengamos acá en Argentina un proxy, que la otra vez haya desmantelado una banda de iraníes aquí en Argentina. Quieren expandirse más proxies porque entienden que cerca de Irán les queda ese último recurso. Ir totalmente a tirar todo el fuego que puedan. Porque saben que no, bélicamente no le van a ganar. Están muy abajo en potencial bélico. Del otro lado está la Biblia. Para los creyentes me entenderán que dice que esto es infrenable para Israel. Que este conflicto va a seguir, pero que vamos a tener en el medio. Yo le estoy dando objetivo, no estoy evangelizando ni nada. Acá estoy diciendo lo que dicen mis amigos que consulto, que me dicen cuál es esta otra posición. La Biblia, lo que ellos enarbolan y dicen, las palabras de la Biblia, son que Israel va a tener un momento de paz con Medio Oriente y toda Palestina. Va a haber un momento de paz. De la mano de un sujeto al cual ellos denominan anticristo. Esta persona después va a terminar haciendo que Israel sea rodeada por completo una vez más y ya con un desencadenante final que es, sin irme a la gente que lee mucho la Biblia, los exégetas y demás me dirán que debe caer la mezquita de Omán y demás. Yo no estoy, si bien lo estoy estudiando, no quiero pecar de ignorante, por eso no me voy a meter en profundidad ese tema, pero ustedes pueden complementarlo en los comentarios. Sin embargo, todo el escenario, así como dijimos, el jurídico internacional, el que avalan los analistas internacionales y el de la Biblia, confluyen en que Israel podría, no confluyen con la Biblia en esto, es que terminan en la paz. Y la Biblia dice que va a haber paz, pero que luego Israel va a estar condenada a estar sometida, rodeada, y en ese momento es donde, bueno, el creyente piensa que Jesucristo se hará presente y es donde Israel se daría cuenta que el Mesías que estuvieron esperando era el que tenían y bueno, toda la historia que ya la gran mayoría sabe. El que no sabe mucho de estos temas, yo les recomiendo personas que estudian mucho más acerca de esto, por ejemplo el canal de mi amigo Herrero Liberal, que se los sabrá explicar con mayor exactitud. Yo, sin embargo, estoy aquí para hablarles en cuanto a derecho internacional. Israel está en su pleno uso legítimo de defensa. Ahora, la realidad es que más allá de eso, Israel ahora toma un avance para poder terminar por completo con esta cuestión. Israel toma la determinación de terminar con los proxies y la caída de Yahya Sinwar, no es algo que sí que se lo encontró de casualidad ahí, pero no es algo que haya ocurrido de suerte para Israel. La realidad es que hay una presión máxima en todos los proxies, en este caso en el lugar donde estaba radicado, pero en todos los proxies hay mucha presión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proxy que se muestra más fuerte? Irán, que es el que tiene negociaciones geopolíticas con diferentes partes del mundo, sobre todo, vuelvo a reiterar, cuidado, Venezuela. ¿Ok? El tema del petróleo con China. El tema de los precios, si le aumenta el precio, la realidad es que el terrorismo está pasando por un momento, gracias al cielo, que le están empezando a soltar la mano y le van a empezar a soltar la mano. Y sí, obviamente que esto es una guerra y va a haber bajas. El tema es que realmente acá muchos dirán, ¿y cuáles son los buenos? Bueno, la realidad es que yo no estoy a favor de nadie que vaya en contra de la vida, la propiedad y la libertad. Y los que empezaron declarando todo esto a inocentes,
porque la izquierda ya veo que dice, no, Israel empezó invadiendo a inocentes, no quiero nombrar aberraciones terribles, pero han metido bebés, han matado en hornos, han matado embarazadas, han matado jóvenes, han violado, bueno, desastre, aberraciones. Son los terroristas de siempre, los que han volado las Torres Gemelas, los que volaron la AMIA, y eso a la humanidad ya no le agrada más. Y la gente le empezó a soltar el miedo, el arma fundamental que tiene el terrorismo, y por eso se llama así. Interesante el analista que lo definió como ideología. También da para hablar muchísimos videos más. Sin embargo, este tipo de videos de geopolítica, como hay muchísimas posiciones, está la mirada de la Biblia, está la mirada de los libros de internacional público, los libros de internacional privado para los particulares, las leyes, los tratados internacionales, el tema de las organizaciones internacionales que no sabemos realmente qué terminan defendiendo porque marean, absolutamente marean, aunque muchos tengamos en claro que son obsoletas hoy en día. Sin embargo, hay opiniones encontradas de todos lados. Así que es muy importante que complementes con tu opinión, porque al fin y al cabo, la historia que luego se escribe en los libros está dada con las vivencias de las personas y la percepción que hay en el momento social que se vive a nivel global. Así que te dejo este humilde espacio para que comentes y me cuentes qué es lo que opinás al respecto de lo que acabas de escuchar o lo que sabes. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. No olvides suscribirte al canal. Te comento que tengo un canal de liberalismo argentino dedicado al momento espectacular que se está viviendo en Argentina en base al gobierno de Javier Milei, que es en El Ojo del Poder 2.0. Es igual que este ojo que ves acá, pero en color celeste. Y otro canal también más para noticias rápidas al instante que ocurre en Argentina y en el mundo, que es en El Ojo del Poder 3.0, que también es este loguito y en amarillo. Cualquier otro loguito o canal no son míos, no recaigan en estafas en las diferentes redes sociales que han pasado acá abajo. Las oficiales son estas. Nos vemos en un próximo video, ahora sí, hasta luego, chau.